Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Acá, bueno, voy a explicar lo de la tarea de movimiento rectilíneo uniforme que parece que a varios le ha generado muchas dudas y no saber de qué estamos hablando y cómo resolver la actividad. Como dice el título, movimiento rectilíneo uniforme, se lo conoce como MRU, que son las siglas de ese movimiento. ¿Qué implica esto? Bueno, implica, como dice ahí, un movimiento, o sea, un objeto que se mueve. Eso puede ser una piedra, una pelota, un auto, una persona, cualquier objeto que se esté moviendo. ¿Por qué decimos que es rectilíneo? Porque ese objeto que se mueve en línea recta. ¿Y por qué decimos uniforme? Bueno, decimos uniforme porque la velocidad, como dice acá, permanece constante en el tiempo. Esto quiere decir que la velocidad no cambia. Eso significa que la velocidad es siempre la misma. Por ejemplo, acá tenemos un autito, un hermoso autito dibujado por el profe, que dice que se está moviendo, esa flechita lo indica, en una línea recta y con una velocidad de 60 km por hora. Quiere decir que a medida que transcurre el tiempo, ese autito va siempre a la misma velocidad, o sea, a 60 km por hora. No importa qué tiempo, pero siempre a esa velocidad. Entonces, ese autito en una hora significa que recorrió 60 kilómetros. Eso dice su velocidad, 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, en una hora recorrió 60 kilómetros. ¿Qué pasa en 2 horas? Bueno, si yo multiplico esas 2 horas por esa velocidad, me dice que recorre 120 kilómetros. Y en 3 horas, 180 kilómetros. Esto es distancia y esto es tiempo. Si yo divido esa distancia por ese tiempo, me dice que 60 dividido 1 me da 60 kilómetros por hora. 120 dividido 2 me da 60 km por hora. 180 dividido 3, 60 km por hora. Como observan acá, la velocidad es constante, siempre es la misma. O sea, siempre el auto va a 60 km por hora. En una hora, en 2 horas o en 3 horas. ¿Estamos? De ahí se deduce esta fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme que dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. De esta fórmula puedo despejar tanto la velocidad como el tiempo. Es una fórmula matemática. Quiere decir que si tengo que descifrar la velocidad, este tiempo que está multiplicando va a pasar al otro término dividiendo. Por eso la velocidad me queda como distancia sobre tiempo. Lo mismo si quiero calcular el tiempo. Tiempo va a ser distancia dividido la velocidad. Bien, entonces, ¿qué sería la D? La D es distancia. ¿Qué sería la B? La B es velocidad. ¿Qué sería la T? La T es tiempo. A partir de eso surgen dos tipos de gráfica que tiene el movimiento rectilíneo uniforme. Una gráfica que la llamamos D por T, o sea, distancia, en este caso en kilómetros, y tiempo, en este caso en horas. Y siguiendo con el ejemplo del autito, vemos que en una hora recorre 60 kilómetros, en 2 horas recorre 120 y en 3 horas recorre 180. Si yo uno esos puntos, queda una gráfica que es una línea recta que me dice que la velocidad del autito es constante, o sea, no cambia, siempre es la misma. Si voy a usar ese mismo ejemplo para el gráfico de velocidad por tiempo, en el eje de las Y voy a colocar la velocidad, en este caso en kilómetros por hora, y en el eje de las X el tiempo, en este caso en horas. Y yo sabía que en una hora iba a 60 kilómetros por hora el auto, en 2 horas también y en 3 horas también. Por lo tanto, en este caso, la gráfica es una recta que va horizontal y paralela al eje de las X. Bien, si yo veo esa área que me quedó en la gráfica, esa superficie de la gráfica, va a determinar la distancia que recorrió. ¿Cómo calculamos la distancia? Me vuelvo acá a la fórmula, vemos la fórmula, distancia era velocidad por tiempo. Ahora volviendo al ejemplo, distancia. La distancia es, ¿por qué pongo 60 acá? Porque 60 es la velocidad. Velocidad 60, tiempo 3 horas, 60 por 3, 180 kilómetros. Quiere decir que esa es la distancia recorrida por un auto que va a 60 kilómetros por hora en 3 horas.
Bien. Bueno, y para finalizar esta explicación, que más allá que voy muy rápido, cualquier cosa después hago otro videito con otras consultas, vamos a diferenciar lo que es rapidez de velocidad, que muchas veces se utiliza de la misma manera, pero vemos que la rapidez es una magnitud escalar. Esto ya lo han visto en otros años, magnitud escalar, y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué vectorial? Recordemos que las magnitudes vectoriales pueden ser representadas con un vector, ¿bien? Con una flechita como la que teníamos acá arriba. Además, la rapidez la podemos expresar como la distancia recorrida en un tiempo determinado. En el caso de la velocidad es un intervalo de tiempo que le toma a un objeto para desplazarse una distancia determinada. ¿Qué diferencia tiene? La rapidez se expresa solo con un número y una unidad, por ejemplo 60 km por hora. Pero la velocidad tiene una dirección y un sentido. Entonces, cuando hablo de un auto que se desplaza a, por ejemplo, 60 km por hora, tengo que decir esa dirección y ese sentido. En este caso, horizontal hacia la derecha. Las unidades son las mismas, metros sobre segundo o kilómetros por hora. Y en la velocidad también, metros sobre segundo, kilómetros por hora. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro este tema de movimiento rectilíneo uniforme. En el próximo video explico un ejercicio, un ejemplo, para que le quede todo claro. Saludos, chicos.